El día de hoy les estaba diciendo que vamos a trabajar con métodos y clases para este ejemplo. Ya después pues, voy a avanzar yo una buena parte de este primer ejercicio y les voy a estar dejando a ustedes que lo complete como tarea, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar aquí con un nuevo proyecto. File, New Project. Y nos vamos a Java Application, le damos Next. Le vamos a colocar ahí, vamos a colocarle ahí ejemplo, clases y métodos. Así le vamos a colocar. Dejamos activo la opción de crear la clase principal. Recuérdense que ahí es donde nosotros colocamos el código para poder, en este caso, inicializar nuestros formularios. Le damos clic en finalizar. Bueno, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi clase principal que se llama ejemplo clases métodos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear o vamos a distribuir, en este caso, por paquetes nuestro proyecto. Por ejemplo, este paquete acá tiene el nombre del proyecto como tal. Lo voy a cambiar aquí en la parte de refactor, rename, aquí en renombrar. Le voy a colocar clases. Le damos clic a refactor. Entonces aquí ya tengo mi paquete clases. Dentro de source packets le doy clic derecho, new, y me voy a Java packet. Y ahí le voy a colocar a este formularios. Le damos finalizar. Entonces ya tengo mi paquete clases, mi paquete formularios. Y voy a agregar otro paquete nuevo que le voy a colocar imágenes. Solo para que ustedes vayan viendo cómo ir distribuyendo. Entonces, por ejemplo, aquí sobre el paquete formularios le damos clic derecho, new, JFrameForm, agregamos un formulario. Y a ese formulario le vamos a colocar FRM principal. Le doy finalizar. Y ahí tenemos nuestro primer formulario. Bueno, entonces acá, por ejemplo, de título le vamos a colocar uso de clases y métodos. Ahí está. Aquí en la propiedad del título, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro formulario principal. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a incorporar sobre este formulario principal un menú. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me voy aquí a la paleta de controles, ¿verdad? Y buscamos la opción de, en este caso, barra de menú o menú bar. Hago clic y la coloco encima del formulario. Ahora, en este caso, para poder editar esto, yo selecciono la opción, me voy aquí a título, puedo hacerlo desde aquí, o le doy clic derecho y puedo ir modificando, en este caso, el texto, edit text. Entonces acá lo voy a colocar, por ejemplo, voy a colocarle operaciones. Ahí ya lo tenemos. Aquí, por ejemplo, le puedo colocar ayuda, solo por poner un dato ahí. Y ahí voy creando yo los diferentes menús, ¿verdad? Entonces acá tengo la opción de ayuda y tengo la opción de operaciones. Pero con Java debemos tener cuidado en el sentido de, en este caso, los nombres de los menús y de los menú ítems. Por ejemplo, con C# yo presionaba sobre el menú y me devolvía o me mostraba las opciones para poder agregar ítems a mis menús, es decir, los submenús. Pero aquí, por ejemplo,
ya sea que venga yo y agregue un menú ítem de mi paleta de controles, o le doy clic derecho y aquí donde dice add from palette, aquí que agregue, entonces le voy a agregar un menú ítem. Entonces esta es la forma en que voy agregando los submenús al menú. Pero antes que nada también debo cambiar el nombre de la variable. Por ejemplo, aquí me aparece jmenú1 y aquí me puede aparecer jmenú ítem 1 y así sucesivamente. Entonces mejor colocamos los prefijos. MNU, por ejemplo, operaciones. Le damos OK. Y el de ayuda igual, cambiar el nombre de la variable. MNU ayuda. Para este, acá, lo que vamos a hacer acá es cambiar el texto de este. La vamos a colocar, por ejemplo, vamos a trabajar hoy con la fórmula general. Este nos va a servir de guía para poder trabajar diferentes procesos. Entonces ahí tengo fórmula general, le doy clic derecho, cambio el nombre de la variable, MNU fórmula general. Y ahí ya estoy colocándole yo el nombre a nuestro menú. Otra cosa que podemos agregar, y es por eso que incorporé aquí el paquete imágenes, son las imágenes a nuestro menú. ¿Cómo lo agregamos? Aquí desde la propiedad icon, acá buscamos nosotros, en este caso vamos a buscarlo de manera externa, vamos a buscar nosotros una imagen. Por ejemplo, me voy a escritorio, aquí tengo algunas imágenes. Bueno, ahorita le voy a colocar cualquier imagen, de hecho cualquiera le voy a colocar solo para que ustedes vayan viendo. Le doy next. Cuando yo le doy next, aquí por ejemplo me tira los 3 paquetes o me muestra los 3 paquetes que yo creé. En este caso, si se dan cuenta, como estoy trabajando en el paquete formularios, es el que aparece seleccionado. Selecciono el de imágenes y le doy finalizar. Aquí aparece ya la imagen, le damos clic en OK y me aparece automáticamente la imagen. Si se dan cuenta, en el paquete de imágenes ya me aparece esa imagen. Entonces ya me permite reutilizar también las imágenes que ya tengo cargadas. Por eso tiene una opción para buscar la imagen externamente o buscarla dentro del proyecto. Aquí también puedo venir y agregar otro menú ítem, ¿verdad? Por ejemplo, a este le podemos cambiar el texto y le puedo colocar yo salir. Entonces ahí tengo la opción de salir, o en este caso aquí le vamos a colocar MNU salir. Puedo agregar más opciones, ¿verdad? Si ustedes vieron también tenemos aquí la opción del separador, ¿verdad? ¿Qué otras cuestiones importantes? Por ejemplo, si ustedes ven, ya tenemos acá un icono y tengo yo el texto dentro de las opciones de mi menú. Entonces lo van colocando poco a poco. Bueno, ahorita por ejemplo vamos a ir dejando así esto y vamos a ir agregando poco a poco e incorporando más opciones en este caso a nuestro programa, para irlo volviendo un poquito más completo. Acá por ejemplo, si yo ejecutara esto, simplemente no va a hacer nada porque no lo he programado. Me voy a la clase principal, aquí a donde dice ejemplo, clases y métodos. Y aquí lo que tengo que hacer es generar una instancia para iniciar con el formulario principal. ¿Qué hacemos ahí? Entonces voy a colocar el nombre de mi formulario, frm principal, una variable fp, le vamos a colocar new frm principal. Bueno, aquí si ustedes pueden observar, esto me lo subraya. ¿Por qué me lo está subrayando? Simplemente porque el formulario como tal está fuera del paquete de las clases. Entonces yo tengo que autorizar el acceso al otro paquete desde este. Es decir,
un acceso desde el paquete clases al paquete formularios, y por eso me aparece este icono aquí. Entonces damos clic ahí y yo le doy clic donde dice que importe, en este caso, el acceso al formulario principal. Cuando yo le doy clic aquí, me importa el acceso, me dice import formularios, que es el nombre del paquete, y que aquí le estoy dando, me están dando el acceso a formulario principal. Si se dan cuenta ustedes, ya no lo subraya y ya puedo trabajar tranquilamente con esto. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, fp.set. Cuando ustedes colocan el punto, les da las opciones del menú. Entonces vamos a utilizar el set location relative to, y a este le vamos a colocar, por ejemplo, null. Lo que va a hacer esto es que va a centra el formulario dentro de nuestra pantalla, ¿verdad? Ahí está. fp.set visible, y ahí la colocamos true. Este muestra la pantalla. De hecho, se puede usar .show, pero si ustedes colocan el .show, si ustedes recuerdan, solo voy a colocar aquí punto y show. Show lo muestra, pero en este caso lo muestra subrayado. Quiere decir que así reconoce la palabra como tal, pero puede ser en este caso o nos indica en este caso que esa palabra era usada en versiones anteriores y está desactualizada, ¿verdad? Si yo ejecuto mi programa, entonces ya me aparece acá mi formulario centrado. Si ustedes pueden observar, uso de clases y métodos, aquí aparece como título, y aquí está operaciones, fórmula general y salir, y ahí tenemos nuestro menú, y ya tenemos en este caso nuestro primer formulario ya funcional, o por lo menos el acceso al formulario ya es funcional en este momento. Bueno, teniendo esto, vamos al paso 2. Voy a venir yo aquí al paquete formularios y voy a agregar otro formulario. Vamos a colocar otro JFrameForm. Más adelante voy a estar utilizando el JInternalFrame, y así sucesivamente vamos a ir avanzando con diferentes características. Vamos a trabajar con contenedores también para que ustedes vayan viendo cómo ir utilizando diferentes elementos, ¿verdad? O sea, voy a tratar la manera de ser lo más específico, y voy a explicar en este caso la mayor parte de herramientas que pueda ya aplicados a un proyecto. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, pero primero quise trabajar esto porque así ustedes pues se van familiarizando más con el entorno. A este le vamos a colocar FRM, el otro era principal, aquí le vamos a colocar fórmula general. Este va a ser el de la fórmula general. Le damos finalizar, y aquí por ejemplo en la propiedad título le puedo colocar fórmula general, cálculo de la fórmula general. Ahí está. Y ahora ya trabajamos con las etiquetas. Por ejemplo, un label, coloco el label acá, le doy clic derecho, editar text, le vamos a colocar aquí por ejemplo cálculo de la fórmula general. Ahí está, eso que no está centrado, si ustedes pueden observarlo, se saca. Vamos a venir y le puedo cambiar la fuente para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo en negrita 18, así se ve bien en la pantalla. Ahí está. Puedo aumentar el formulario. Ustedes se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que trabajaron con C#. Entonces puedo venir yo, selecciono esto, le doy control C, control V, puedo venir y copiar y pegar fácilmente. Entonces aquí puedo cambiar el texto y le puedo colocar A, por ejemplo, que son los valores que necesito ingresar de
la fórmula general, ¿verdad? Necesito A, B, C. Le vamos a cambiar el nombre a la variable. Bueno, aunque esta es una etiqueta, no es tan necesario hacerlo. Entonces este sería un LBLA, por ejemplo. Bueno, si quieren lo vamos a cambiar. Así lo voy distinguiendo. Pero las etiquetas, como no le estoy dando un mayor uso, en este caso no necesito cambiar. Bueno, acá vamos ahora aquí, vamos a editar el texto de este. Vamos a colocar B. Algo importante, cuando, si se dieron cuenta, yo copié primero esta primera etiqueta que decía cálculo de la fórmula general. Al cambiar sus datos, cuando yo le doy copiar y pegar, copia el último elemento que creé, entonces me copió a B automáticamente sin necesidad de estarla copiando. Bueno, veamos aquí, vamos a editar el texto de esto. Tenemos C, tenemos ya ABC, por ejemplo. Vamos a dejar un poco más de espacio. Si queremos ajustar el espacio entre las etiquetas, puedo usar esta opción de aquí. Entonces esto me iguala los espacios, o el mismo alto en este caso de la etiqueta. Y veamos acá, por ejemplo, me falta agregar el X1, que sería la primera respuesta para nuestra fórmula general. Y vamos a cambiar este, y este sería X2. Ahí estamos. Muy bien, ya tengo mis variables de entrada y mis variables de salida. Ahora lo que vamos a trabajar ahí es, por ejemplo, agregar los cuadros de texto. Los cuadros de texto para Java son los text field. Hago clic ahí y lo agregamos. En edit text borro el contenido que tiene como tal, cambio el nombre de la variable, le vamos a colocar un txt_a, por ejemplo. Ahí estamos. Ahora lo que tengo que hacer acá, vamos a cambiarle el fondo también, o la fuente, perdón. Vamos a cambiarle la fuente para que se vea. Ahí está. Entonces copiamos y pegamos. Vamos a copiar y pegar de una vez todo para ir terminando con el diseño. Aquí, por ejemplo, cambio el nombre de la variable. Bueno, aquí es txt_a, estamos bien. Aquí, por ejemplo, no tendría que ser A1, sino que tendría que ser B. Este de acá, por ejemplo, tendría que ser C. Este de acá lo cambiamos a X1. Y este, clic derecho, cambiar el nombre, le vamos a colocar X2. Ahí está. Teniendo esto, ya solo nos falta incorporar la parte de los botones. Entonces en los botones hacemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí edito el texto, le voy a colocar calcular, primer botón. Vamos a copiar esto y pegarlo. Vamos a agregar otro que diga nuevo, por ejemplo. Vamos a ver. Esto es lo que aquí es el nombre. Vamos a ver, MN. Aquí le vamos a poner BTN nuevo. Vamos a darle aquí en edit text nuevo. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí en el nombre de la variable le puse btn nuevo. Acá, por ejemplo, en el nombre de la variable le vamos a colocar btn calcular. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos ahí, por ejemplo, los datos de nuestros botones, de nuestros cuadros de texto. Y también ahorita pues ya solo es
solo nos corresponde empezar a programar, ¿verdad? Aquí lo dejé un poco más grande porque voy a ir agregando otros elementos en la parte derecha para ir avanzando, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que viene a continuación es que voy a programar el botón calcular. Vean pues. Entonces, por ejemplo, como vamos a utilizar métodos propiamente, entonces lo que vamos a hacer ahí es que voy a aplicar métodos para poder trabajar, solo que ahora vamos a trabajar con métodos por parámetros. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a declarar las variables. Entonces vamos a declarar las variables, por ejemplo, podemos usar datos de tipo double, ¿verdad? Y puedo declarar A, B, por ejemplo. Vamos a declarar este y me faltó C aquí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a obtener el valor. Vamos a obtener el valor de las variables y le las vamos a asignar en este caso a de los cuadros de texto. Vamos a obtener los valores y se los vamos a asignar a las variables que nosotros acabamos de, en este caso, declarar. Entonces voy a hacer esto, por ejemplo, A va a ser igual y vamos a colocar double, ¿verdad? Punto. Y si se dan cuenta ustedes ahí me aparece mi opción, punto parse double. Esto es como lo de el convert to double. ¿Se recuerdan? En C Sharp yo utilizo en este caso la opción del convert to double para poder en este caso convertir lo que ingreso en el cuadro de texto al tipo de datos que yo estoy utilizando en este momento. Entonces si yo estoy utilizando un tipo entero, entonces yo tengo que colocar aquí integer.parseInt. Entonces ahí me lo convierto en entero. Si yo quiero en este caso utilizar la opción de tipo double, pues yo vengo y coloco double.parseDouble. Si es un tipo string, pues no hay problema, solo se coloca el nombre del cuadro de texto. Dentro del paréntesis yo voy a colocar txt a, por ejemplo, punto. Aquí uso los métodos del get y el set. Entonces, para poder obtener el dato, utilizo el getText. Entonces recuerden, esto es muy parecido a lo de C Sharp, solo que varían algunas palabras específicas. Tengo que capturar el valor de los cuadros de texto, y asignarlo a las variables. B es igual y voy a hacer lo mismo, double.parseDouble, y aquí voy a colocar txtb.getText. Vamos con C es igual a double.parseDouble, y aquí vamos a colocar el txtc.getText. Ahí estamos. Entonces ya teniendo esto, ya es mucho más fácil. Ya capturo el valor de lo que ingreso en el cuadro de texto y lo asigno a las variables. Ahora aquí en la parte de abajo vamos a crear un método para el cálculo de la fórmula general. Entonces vamos a colocar aquí un método tipo public. Vamos a ponerlo público o podemos ponerlo privado. Vamos a ponerlo public en este momento. Public, colocamos el tipo de dato, ¿verdad? Y le vamos a colocar el nombre. Entonces en este caso le voy a colocar x1 porque este es el método para el cálculo de la primera respuesta. ¿Qué parámetros necesita? Entonces necesita en este caso, necesito A, necesito B y necesito C. Ahí está. Los métodos, tanto en Java como en C Sharp, funcionan de la misma manera. O sea, muchos lenguajes manejan la misma sintaxis para el trabajo con métodos, condiciones o estructura. Lo mismo pasa aquí. Y eso facilita el trabajo entre estos dos. Aquí me está marcando un error porque no he colocado el return. Por ejemplo, si yo le colocara return 0, me quita el error, ¿verdad? Simplemente.
yo puedo venir y programar directamente la fórmula dentro del return. Es decir, voy a venir yo acá, y si ustedes recordarán, para la fórmula general tengo dos respuestas, ¿verdad? Usando el más menos de la fórmula. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí menos b más, y aquí aplicamos el método del mat.sqrt. Si se dan cuenta, es igual el trabajo de las fórmulas o métodos matemáticos de C# y de Java, son parecidos. Y aquí, por ejemplo, abro otro paréntesis, coloco mat.pow. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, es para sacar el b al cuadrado. Aunque se puede colocar el b por b, funciona también. Pero aquí estoy tratando de utilizar las palabras reservadas y procedimientos que ya tienen, en este caso, que ya se tiene dentro de Java, ¿verdad? Y aquí estamos utilizando pues los métodos matemáticos. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo elevado al cuadrado el valor en este caso de b menos, ¿verdad? Y entre paréntesis de nuevo 4 por a por c. Y ahí ya tendríamos en este caso la primera parte de la raíz. Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo diferentes paréntesis. Todo esto tendría que ir dividido 2 por a. Y ahí está nuestra primera fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula la coloqué dentro del mismo return. Hay momentos en que tal vez necesitemos varias líneas de código para poderlo trabajar, pero en este caso en particular simplemente colocamos la misma fórmula dentro del return. ¿Qué parámetros necesita? ABC. Recuerden que cuando estamos trabajando con métodos por parámetros, no necesariamente pues debo, o en este caso uso las mismas variables. Aquí lo estoy haciendo por referencia para que ustedes se den cuenta que en este caso lo que yo estoy enviando de A lo va a recibir A, lo que estoy enviando de B lo va a recibir B, y lo que va a recibir C en este caso pues se lo está enviando la misma variable C. Entonces lo estoy colocando así para que ustedes vayan relacionando. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, ahora necesitamos en este caso generar la instancia del método, en este caso x1, para que nos devuelva la primera respuesta. Como quiero que lo escriba directamente en el cuadro de texto, entonces voy a colocar txt x1 punto. Ahora, para poder escribir dentro del cuadro de texto uso el setText, ¿sí? Para obtener valores uso el get, y para enviar valores o mostrar valores en los cuadros de texto uso el set, ¿sí? Aquí dentro pues voy a colocar yo el nombre del método o la variable, en este caso, que tuviera el valor si yo quisiera mostrarlo. Pero hacemos, bueno, no hacemos un convert, sino que hacemos en este caso, bueno, en C# se usa el convert to string. En cambio aquí se usa el string.valueOf. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para convertir ese valor tipo double a un string y mostrarlo dentro del cuadro de texto otra vez. Entonces aquí dentro del paréntesis voy a colocar el nombre del método x1, ¿verdad? Y aquí por ejemplo nos va a pedir 3 datos, ¿sí? Nos va a pedir en este caso que le mandemos A, que le mandemos B y que le mandemos C, simplemente. Y si se dan cuenta, ahí ya no me marca ningún error. Me está reconociendo el método, y lo que va a pasar es que al método le va a mandar lo que ingrese de para A, para B, para C. Este hace el cálculo y el resultado, el return en este caso, lo va a mostrar directamente en el cuadro de texto de
mi primera variable, que es el txt x1, mi primera respuesta en este caso. Ahora aquí hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta. Número 1, no hemos evaluado las condiciones, ¿verdad? No hemos evaluado las condiciones de nuestra fórmula general. Si ustedes recordarán, la fórmula general como tal, pues evalúa dos condiciones, la división entre 0 y la parte de la raíz negativa. Entonces vamos a evaluar eso aquí. Vamos a poner condiciones. Primero, por ejemplo, si A es igual a 0, bueno, entonces aquí simplemente que me tire un mensaje. J option paint, ¿verdad? Así con esto se trabaja los mensajes. Punto show message dialog, por ejemplo, aquí está. Y nos tira diferentes opciones de mensajes, pero puedo usar este primero. Ahora, esto que estoy escribiendo aquí es para poder mostrar un mensaje. J option paint punto show message dialog. El root paint, esto se queda ahí, no se compliquen. Aquí me está diciendo que agregue un título, por ejemplo este título puede estar entre comillas, o simplemente puedo quitar todo esto, ¿sí? Aquí por ejemplo le puedo colocar entre comillas error división entre 0. Ahí está. La parte de título, pues puedo venir yo y agregar aquí un mensaje de error y listo. O simplemente puedo dejar solo el mensaje, ¿verdad? Ahora, aquí por ejemplo, este J Option Paint en su momento me va a pedir... ¿No ven todos? Bien, Inge, yo sí veo la pantalla. Tal vez Ha de ser del muchacho. problema de conexión. Voy a dejar de presentar y lo voy a presentar de nuevo. Vamos a ver. Pero revisen, puede ser su conexión la que está fallando. ¿Y ahora? ¿Se ve? Vale. Veamos pues. Entonces yo les estaba explicando acá, en este caso, que en su momento cuando nos marca error el J Option Paint, si nos marcara error, aquí nos aparece el mensaje que debemos importar la librería necesaria para poder activar el J Option Paint de los mensajes. Aquí pues ya no me lo está subrayando, entonces ya me está funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa aquí si la A es igual a 0? Si la variable A es igual a 0, entonces lo que tengo que hacer es txta, por ejemplo, punto y setText. En este caso voy a limpiar el cuadro de texto y después le voy a dar el enfoque. Para poder darle el enfoque usamos el Grab Focus. Entonces, ¿qué hice ahí? Simplemente lo que estoy haciendo es que estoy borrando lo que ingresé dentro del cuadro de texto A y le estoy dando el enfoque. Ahora, aquí voy a agregar esto, un return. Esto ya lo hemos usado. El return simplemente me está sirviendo ahí para poder salir del procedimiento. O sea, ya no sigue, ya no ejecuta lo del método para calcular, sino que ahí simplemente detiene todo el procedimiento. Si yo no le coloco return, pues va a seguir haciendo los demás cálculos, aunque esté el error de la división entre 0. Pues tengo que tener cuidado con eso. Si yo uso este tipo de if, sin un if else, por ejemplo, y uso el return, debo recordar, en este caso colocarlo, porque si no va a continuar. Si ejecutamos esto en este momento, vamos a hacer la primera prueba.
aquí, bueno, me hace falta algo. No he enlazado la fórmula general, o sea, no he enlazado el formulario principal con el formulario de la fórmula general. Debemos hacer eso. Me voy a principal, doble clic aquí en fórmula general y ahí nos aparece la opción del menú menú fórmula general. Entonces aquí vamos a generar en este caso la instancia al formulario de la fórmula general. Entonces vamos a colocar frm fórmula general y le vamos a colocar un nombre a la variable fg, por ejemplo, new frm fórmula general. Ahora vamos a hacerlo visible, por ejemplo fg punto, vamos a ponerle ahí set location, vamos a poner en el centro. Ahí está, fg punto set visible, y aquí lo vamos a activar. Aquí le estoy diciendo que muestre en este caso nuestro formulario de la fórmula general. Hacemos la prueba otra vez. Operaciones, fórmula general, y ahí nos aparece. Ahora, si yo coloco 0 aquí, que es lo que estoy probando, de hecho voy a colocar otros valores ahí, le doy clic en calcular, error división entre 0. Si se dan cuenta, donde estaba la opción de título me aparece error, lo que yo había colocado, y me aparece el mensaje. Por medio del return ya no, en este caso ya no sigue el procedimiento y me borra el cuadro de texto A, por ejemplo, de la letra A, y yo puedo agregar otro valor cualquiera en este